Bien, nos ubicamos, jóvenes, en nuestro cuaderno de trabajo de la segunda entrega en la página 17. Ahí tenemos un problema, el cual nos va a permitir obtener el concepto de derivada de una función en su forma física o en su forma geométrica. ¿Sí? Bien, vamos a ver por partes. Ya tenemos que esta es la trayectoria de un cuerpo, el contexto ahí lo pueden leer del problema, y esta es la función 36x menos 6x cuadrado. Aquí tenemos graficado el tiempo en segundos y en el eje vertical la altura en metros. Bien, nos vamos a auxiliar señalando el punto A. Ahí lo tenemos con coordenadas 1,30. Significa que el segundo 1 recorrió una distancia de 30 metros. Y también del punto B con coordenadas 2,48. Significa que al segundo 2 el cuerpo llevaba recorridos 48 metros. Bien, ya tenemos nuestros dos puntos. Vamos a recordar lo que es la velocidad, el concepto de velocidad. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Como vamos a calcular, a nosotros nos interesa la velocidad instantánea en el punto A. La velocidad instantánea en el punto A. O la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto A. Bien, para ello vamos primero a irnos aproximando a través de una velocidad promedio. Esa va a ser una velocidad promedio. ¿Por qué? Porque la distancia va a estar determinada entre dos puntos, el punto A y el punto B. Inicio y término del recorrido. Distancia final menos distancia inicial, así es como vamos a manejar nuestra velocidad. Distancia final menos distancia inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Lo final va a ser en el inciso B, porque ahí es donde termina nuestra medición. Entonces van a ser 2 segundos finales y 48 metros finales. Iniciales va a ser en el punto A, y en el punto A va a ser 1 segundo inicial, 30 segundos, 30 metros, perdón, iniciales. Bien, vamos a poner esos valores y realizamos nuestras operaciones y nos queda que la velocidad promedio es de 18 metros por segundo. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es una velocidad promedio, repito, porque está determinada entre el punto A y el punto B. Nosotros también vamos a recordar ahorita la pendiente de una recta. Cualquier tipo de recta. ¿A qué es igual la pendiente de una recta? Diferencia de ordenadas entre diferencia de abscisas entre dos puntos. Revisemos y analicemos comparando la fórmula de la velocidad con la fórmula de la pendiente. Diferencias en el numerador, diferencias en el denominador. Ordenadas en el numerador, abscisas en el denominador. Pues significa que velocidad y pendiente, ¿cómo deben de ser? La velocidad y la pendiente deben de ser iguales. Ahí la tenemos. Velocidad y pendiente deben de ser iguales. ¿Sí? Vamos a ver si eso se cumple. Estamos diciendo que la velocidad promedio entre el punto A y el punto B es de 18 metros por segundo. Entonces deberá cumplirse que la pendiente entre el punto A de una recta que pasa por A y que pasa por B también debe de ser de 18. Vamos a trazar esa recta. Fíjense bien, ahí tenemos nuestra recta. Esa es una recta secante, cuya pendiente es de 18. Ahí está la pendiente, de 18. Entonces, velocidad y pendiente son iguales. La cuestión es que nosotros no queremos una velocidad promedio, ni una pendiente de una recta secante. Nosotros lo que queremos es velocidad instantánea o pendiente de una recta tangente a un punto de una curva. Para que sea instantánea, el punto B debe de coincidir con el punto A. Debe de irse acercando el punto B hasta coincidir con el punto A. Para que sea una velocidad instantánea en un solo punto. Y para que sea pendiente de una recta tangente, pues también igual debe de coincidir el punto B con el punto A. Vamos a trazar nuevamente nuestra secante, ¿sí? Y ahora la vamos a mover el punto B, ¿sí? Vamos a desplazarlo a lo largo de nuestra función para tratar de acercarse hasta el punto A. Fíjense lo que pasa, pasan varias cosas. Uno, la pendiente
ya no es 18. Cambió la pendiente, aumentó. ¿Sí? Le aumentó la pendiente. Y ahora observen las coordenadas del punto B. ¿Sí? El punto B, en lo que nos interesa más que nada, es la abscisa. Ya no es 2, la abscisa ya no es 2. Ahora es 1.42. Sucede que en el momento en que vamos recorriendo el punto B hacia el punto A, la abscisa 2 va a ir disminuyendo. Cuando el punto B coincida con el punto A, la abscisa va a ser 1 y 1 menos 1 es 0 y ya no vamos a poder dividir. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que el punto B coincida con el punto A? Gráficamente lo podemos hacer, eso no es ningún problema, pero aquí matemáticamente sí tenemos un grave problema, no podemos dividir entre 0. Bien, vamos a introducir el concepto de límite que ya vimos. Y decíamos que cuando una variable tiende a un valor, en un límite, la función tiende a otro valor, que se conoce como límite de la función. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Cuando el denominador tiende a 0, nuestra velocidad o pendiente va a tender a un valor también. Observen, vamos a regresar al punto B. Y ahí teníamos nuestra pendiente, casi los 18, porque ya es muy difícil ahorita ponerlo exactamente. Bueno, en el punto en donde está. Pero lo que nos interesa es que se va a ir acercando. ¿Qué le va pasando a mi pendiente a medida que me voy acercando el punto B al punto A? Observamos que la pendiente que le va pasando va aumentando, va aumentando, va aumentando. Pero ya el punto B ya está muy cerca del punto A. Fíjense las coordenadas del punto B. 1.14, le faltan 14 nada más para estar encima ya el punto A y el punto B. ¿Y qué le está pasando a mi pendiente? Se está acercando a un valor límite. Si yo me acerco más todavía el punto B con el punto A, el valor de la pendiente, fíjense, se va acercando todavía más y más a un valor límite. Ese valor límite, pues va a ser el valor de 24. Y entonces podríamos decir que cuando B y A coincidan, va a ser una velocidad ya no promedio, va a ser una velocidad instantánea de 24 metros por segundo. Y en consecuencia también es igual a la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Cuando coincidan. Aquí lo vamos a dejar así sin coincidir para que no se pierdan esos puntos. ¿Sí? Y veamos que se va acercando al valor de 24. Bien, jóvenes, entonces concluimos que la derivada de una función es igual al valor instantáneo, a la velocidad instantánea o a la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto determinado. ¿Sí? Entonces, velocidad instantánea requiere un punto. Pendiente de la recta tangente requiere un punto, nada más. Ya no vamos a usar estas dos fórmulas. Estas dos ya no las vamos a usar. Vamos a usar fórmulas para derivar y obtener rápidamente este valor, 24, sin hacer el gráfico desde luego. Espero les haya servido, jóvenes.